Aeromax. Si lo recomiendas, ganas. Y Cuenta Corriente Life de Santander. Presentan A esta hora se improvisa. Ustedes saben, era re complicado la decisión que teníamos que tomar. Porque cuando empezamos a hablar de este proyecto, primero estaban las limitaciones del COVID. O sea, no sabíamos si íbamos a tener que hacerlo con distancia social, si íbamos a tener que hacer con mascarilla. Aparecieron una serie de cosas que ayudaron a que eso no ocurriera. Después venía la discusión de si usábamos el nombre o no. ¿Usábamos A esta hora se improvisa? O sea, unos decían, estáis loco, es un sacrilegio. Otros decían, mira la mochila que se están tirando encima. Mira la mochila que se están tirando encima. Después empezó la lógica de comparemos el momento que se vivía en el país. ¿Esto se parece al 73 o se parece al 69 cuando empezó? Entonces, el 69, cuando empezó, se estaba empezando la campaña presidencial del 70, entre Alessandri, Tomic y Allende. Entonces, tal vez se parece más al momento que estamos viendo ahora, plebiscito, un montón de elecciones, presidencial, se parecía más. Pero también había otro problema, que era, íbamos a encontrar gente, y ahí ustedes son la gracia, íbamos a encontrar gente que tuviera la capacidad de hablar más allá del temor a las redes sociales, del temor a lo que ocurriera. Ese era el gran desafío. Ese era el gran desafío que nosotros encontramos. Sí, yo creo que, bueno, yo tengo poca paciencia para la gente que se escandaliza porque los maltratan en redes sociales. Tengo poca paciencia para ese argumento. Tenemos poca paciencia en general. Tenemos un punto de discrepancia hace tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo encuentro que podemos analizar cómo funcionan las redes sociales, podemos analizar incluso hay un fenómeno económico detrás de las redes sociales. Sí. Hay una lógica económica detrás de intentar que tú te escandalices porque está demostrado con estudios de que eso hace que tú generes más flujo para estas plataformas. Podemos hablar de los fenómenos culturales que estamos viviendo y yo también tengo una posición crítica respecto de muchos de ellos, ¿no? Y también respecto a estas plataformas, si es que son editoriales o son plataformas o son plazas. Claro. Pero yo creo que hoy no es constructivo para personas que queremos contribuir al debate público estarse como quejando de que te maltratan en las redes sociales. ¿Me entendió, no? O sea, para empezar, las redes sociales ya te dan bastantes instrumentos para que no te pase tanto, porque puedes silenciar y todo lo demás, pero además tú tienes que estar dispuesto a enfrentar esas críticas de una manera constructiva. Mira, hay un artículo el fin de semana pasado que yo invito a la gente a mirarlo en la página 2 del Mercurio, un par de académicos, tengo el nombre por ahí anotado, de un par de académicos de un centro que estudia los fenómenos de redes sociales y comunicación de la Universidad Católica. Sí. Y ellos dos hacían esta recomendación, decían, si usted está preocupado de esto, lo que tiene que resistir, hay una frase, dice, tiene que resistir este ímpetu por silenciar y que solo te digan las cosas que tú querías escuchar. Porque, o sea, si eres crítico de lo que está pasando, entonces más bien tienes que tener una posición más constructiva respecto a los demás. Yo ahí por ejemplo, aquí el joven Belolio, yo siempre le he dicho, el compañero Belolio, yo le he dicho, el único piropo que te voy a echar en toda la serie, el único, aquí va, uno, y es que tiene una paciencia increíble para cuando alguien dice algo tonto, estúpido, un exabrupto en redes, como que él trata como de apelar como a los mejores ángeles en el sentido de, ¿cómo se llama? Pinker, ¿no? Y decir, pero realmente estáis bien, ¿no? Podrías considerar este otro punto, lo hace para izquierda y derecha. A mí lo que me impresiona es que siendo un tipo ocupado, un académico tiene que escribir, sea el tiempo, y uno sabe que puede ser corto, pero toma tiempo para que no lo hagan, y yo no sé por qué lo hacía, yo claramente no lo hago, sí, pero sí, constato mi admiración. Que la discusión también va por otro lado, si uno entiende desde dónde nace este movimiento que ahora se llama el de la cultura de la cancelación, que no era el nombre original, está inspirado en unos buenos propósitos. Y de pronto se empieza a desvirtuar y aparecen los fanatismos, que naturalmente aparecen en todo movimiento social, y yo creo que a esos fanatismos sí hay que mirarlos con detención, porque cuando hay incitación al odio, cuando hay amedrentamiento, cuando hay violencia, yo creo que eso hay que mirarlo porque precisamente el propósito original que los inspiraba lo traicionan ellos mismos al cancelar la diferencia. Entonces yo creo que ahí hay un punto que sí, es que yo creo que es súper importante separar las cosas, porque cuando uno mete todo en la juguera es un poco difícil conversar. Entonces, respecto a lo que decía Óscar, yo creo que uno no simplemente tiene que estar disponible a ser rebatida en Twitter o en Facebook, sino que si uno es un actor público y hace acciones, escribe columnas, da su opinión, es para provocar una reacción.
A veces uno provoca reacciones muy positivas y a veces uno encuentra rechazo a lo que uno hace. A mí me ha tocado estar en distintos momentos de la historia apoyando causas que no eran para nada populares y que con el tiempo se han vuelto populares. Pero uno no puede estar en la arena pública quejándose de que le destrocen por lo menos la idea. Yo creo que uno sí se puede quejar de recibir ataques personales en vez de ataques a lo que uno está defendiendo. Pero si uno quiere estar en la arena pública, tiene que estar dispuesto a recibir discusión sobre lo que uno está haciendo y opinando. Pero ahí yo tengo un matiz, yo comparto esa visión y creo que efectivamente cuando uno está en el debate público está de alguna manera expuesto, ¿no es cierto? El punto es cómo se va ese debate y esas diferencias y esas divergencias de opiniones que a mi juicio son muy sanas en una sociedad, o sea, es el reflejo de la diversidad, ¿no es cierto? Pero es que hay algunos, y las redes exacerban eso, ¿no es cierto?, que se paran como en un pedestal de superioridad moral y te destruyen tu argumento no con un argumento contrario, sino que te rebaten desde una moral superior y te hacen sentir a ti como un inferior moral. Entonces, si tú no estás de acuerdo con ese planteamiento y que tiene además mucha retórica, mucha narrativa, mucha pomposidad, porque el superior moral, por así decirlo, se nutre también de todos esos adjetivos justamente para parecer un ser superior. Y de hecho, incluso a veces es difícil hasta entender lo que opinan, ¿no es cierto?, en las redes, incluso en las columnas, etcétera. Cuando tú te paras en ese púlpito, ahí yo ya tengo diferencias porque creo que ahí la libertad de expresión está más en juego y eso como sociedad nosotros lo tenemos que defender. Sí, es que a veces quizás tan relevante como el argumento es quien expone el argumento. Y parte de lo que está ocurriendo hoy día es que estamos llevando la conversación también a saber si es que la persona que expone el argumento, desde dónde habla, por así decirlo. Hay una polémica muy interesante que se dio hace un par de años, ubica una revista que se llama New Yorker, una revista básicamente de la progresía neoyorquina. Y hace un par de años atrás se les ocurrió en un festival... más allá de los progresistas. Bueno, se les ocurrió invitar hace un par de años atrás a Steve Bannon, que era el jefe de campaña de Trump. ¿De acuerdo? Y la idea, obviamente, de los organizadores del festival era tener una opinión con la cual claramente iban a tener diferencias, que fuera lo más tenso y chocante posible, pero también saber qué es lo que estaba pensando el adversario, o incluso, si lo quieren, el enemigo. Claro. Pero parte importante de la lectoría del New Yorker dijo, esto es inconcebible, esto es inaudito, no solamente lo vamos a funar, nosotros de aquí nos bajamos. Y es bien interesante esa conversación porque los que invitaron a Bannon estaban probablemente imbuidos en la típica concepción liberal de que discutiendo vamos a resolver nuestras diferencias, ¿cierto? Y que en cierto sentido todos nosotros compartimos, pero lo importante de aquellos que estaban diciendo ojo con la invitación a Bannon es que tú le estás validando la plataforma a una persona cuyas políticas afectan concretamente mi vida. Yo que soy negro, yo que soy una minoría, yo que soy una minoría religiosa, yo que soy de una minoría sexual, lo que este tipo dice para mí no es una materia de discusión tomándome un trago y viendo si tu argumento hace sentido o no. Entonces, algo de lo que está pasando hoy día, y creo que nosotros también, desde una perspectiva liberal, tenemos que poner ojo a eso, es a que muchas veces cuando nos quejamos de que nos silencian o porque alguien nos habla desde una historia de opresión, bueno, quizás también hay que tener en cuenta desde dónde hablan esas voces. No, sí, indudable, pero de ahí a cancelar. Estoy tratando de abrir el panorama para que... yo no sé. Pero hay que distinguir entre el tipo de plataforma, yo creo que ahí es bien importante, porque cuando uno habla de una revista, la New York es una revista con una línea editorial y muy conocida, ¿no? Claro. O cuando uno habla de una institución privada, por ejemplo, una universidad privada, a mí me parece que es un poquito distinta de espacios públicos. Sí. Yo creo que aquí son interesantes los casos que han ocurrido, ¿no es cierto? Porque algunos de los casos más famosos en Estados Unidos de esto fue la cancelación de una charla de un señor que se llamaba Yiannopoulos o algo así, que era un tipo de Breitbart, muy de extrema derecha, un tipo muy polémico además y con hartos líos. Pero cuando le cancelaron su charla, era en Berkeley, que es una universidad pública, es la mejor universidad pública del mundo, la Universidad de California, Berkeley. Entonces, y la otra famosa es el caso de Bret Weinstein ¿cómo se llama? La Universidad Estatal de Oregon que se llama Evergreen College o algo así, que también es estatal, ¿no es cierto? Aquí en Chile, fíjate que todos los incidentes que hemos tenido de este estilo, casi todos, han sido en universidades privadas. Está el incidente, que fue mucho más pequeño que lo que ocurrió allá, que le ocurrió a 2 académicos de arquitectura de la Católica por unos tweets. Hace poco, claro. Hace poco, en que hubo una cosa que a mí me pareció impropia, y es que la universidad institucionalmente les hizo como un reto público a través de su cuenta de Twitter, que me pareció... Era más distinto. Eran distintos, era para cada lado, No, el reto de la universidad. O sea, a mí me parece que debiera poder.
Pero, claro. Pero eso es un espacio público, ese es un espacio público. La Universidad de Chile es un espacio público. Pero un poco, pero tú estás hablando de lo que debería ser y tú estás hablando de la realidad. Sí. Claro, sí, pero, bueno, yo creo que debiera ser. Yo José Antonio Cast a la Universidad de Alfibani al día siguiente de que los amarrearon y le pegaran en Iquique. No porque esté de acuerdo con él, de hecho había tenido intercambios epistolares bastante duros con él, pero porque me parecía un poco inspirado en esta idea miliana de que gente que piensa distinto puede avanzar el conocimiento si es que se enfrenta, pero entiendo también, y creo que es importante abrir un poco la oreja a aquellos que dicen, bueno, yo tengo un problema con la gente que viene porque sistemáticamente ellos tienen un discurso que me margina o me... No estoy diciendo con esto que haya que validar la cultura de la cancelación, estoy diciendo que, como decía la Javi, hay casos y casos y quizás tengamos que ser también más empáticos y entender desde dónde se producen. Porque yo me perdí que parte de la cultura de la cancelación podía ser buena. ¿Cómo podía haber nacido por algo bueno? Esa parte me perdí. Cornelio Saavedra, si yo vivo en Araucanía y resulta que tengo en la mitad de mi, ¿cómo se llama?, plaza, la estatua de una persona que en la historia oficial representa la pacificación, pero yo en carne propia, en el relato oral de mi gente, considero que es la persona que encarna todos los males, y resulta que en un momento cuasi insurreccional vamos todos, nos armamos de valor y le cortamos la cabeza como en Springfield y lo tiramos al río. Bueno, yo no lo critico abiertamente porque entiendo que quizás es la historia oficial la que está mal ahí. Pero déjame un punto que es, yo creo que es importante entender cuál es el origen, desde dónde nace este movimiento. Porque el movimiento nace en redes sociales y tiene mucho que ver con lo que plantea Cristóbal. Es un movimiento donde la minoría, la consecuencia es lo que estamos viendo ahora en la cultura de la cancelación, pero donde las minorías sienten que su voz no ha estado nunca representada ni ha tenido espacio en los medios de comunicación tradicionales o en las tribunas donde sí hay espacio para voces que públicamente y con mucho seniority atacan valores que las minorías decidieron que ya no pueden soportar más, sean atacados. Por lo tanto, desde dónde descargan su contraargumento y rebaten esas ideas desde las redes sociales, que es perfectamente natural. Si yo tengo un espacio para rebatir ideas que me resultan que atentan contra mis posturas como minoría, ocupo las redes sociales. Lo que ha ido ocurriendo es que estas minorías, lo que han hecho, parte de ellas, porque hay que hacer distinciones, como decía la Javiera, han tomado posiciones más fanáticas de decir, no solo rebato al otro desde las ideas, sino que empiezo a atacar el otro con amedrentamiento, con violencia, con funa, que significa desprestigio social, pérdida de trabajo, cancelaciones y por lo tanto lo borro, lo elimino. Por lo tanto estamos en una situación donde el legítimo propósito, que me parece que las minorías expresen su voz a través de las redes sociales, porque no tienen en los espacios, en los medios tradicionales, se transforma en contra porque empiezan a cancelar ellos también la diferencia. Sí, pero ahí yo, por ejemplo, encuentro que hay fenómenos preocupantes y ligando un poco con lo que decía Cristóbal, yo entiendo que una cosa es un debate irrespetuoso o un debate donde no se da en un contexto, ¿no es cierto?, de alguna deliberación relativamente racional, donde tú puedas decir, aquí necesitamos poner algún límite, algún coto. Pero las universidades, y creo yo también los medios, en general la prensa, no están como para proteger ni al estudiante, ni al auditor, ni al lector. Yo creo que son espacios justamente bien plurales, donde más que proteger al que te escucha o al que te lee, lo que tú buscas de alguna manera es reflejar los distintos pensamientos de la sociedad. Y si esos pensamientos de repente son incómodos, bueno, lo son. Pero no es el deber, creo yo, del medio o de la universidad, proteger, porque si no al final lo que termina pasando es que tú generas una suerte de cultura de protección y de victimización hacia una generación que a mi juicio tiene que enfrentarse a los debates con racionalidad, con altura de miras, con argumentos, sin que haya una necesaria protección. O sea, por ejemplo, hemos llegado al absurdo en algunos países, hay editoriales y hay asesores de escritores que revisan los libros y se llaman como sensitive readers, en que tú lees el texto del autor, tú puedes hacer sugerencias, ¿no es cierto?, para decir, oiga, no diga esto de tal manera, y algunas líneas editoriales de diarios aquí en Chile no, pero en Estados Unidos lo hacen. ¿Ya? Pero eso a mí me parece un extremo. O sea, yo creo que si tú manifiestas con respeto, tiene que haber espacio para la diversidad. Natalia, que creo que la universidad por definición es un lugar donde distintas ideas se encuentran, debaten, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero insisto en que hay que separar las discusiones, porque por ejemplo, lo que se ha visto con los monumentos, en Chile durante el estallido, en Estados Unidos ahora,
No vi a nadie de la gente que está alegando ahora alegar cuando sacaban de los países del este las estatuas de Lenin y Stalin. Claro, o cuando tiraban la estatua en Irak de Saddam Hussein. Nos parecían que eran pueblos que se estaban liberando y que no querían tener esa estatua ahí. Por lo tanto, yo creo que el patrimonio es algo que se resignifica todo el rato y tiene que ser una discusión de la sociedad, y tenemos que decidir si ese señor lo queremos seguir teniendo en la Plaza Mayor o habrá que llevarlo al museo para contar los crímenes que cometió y que habrán tenido esa otra, no sé, desarrollo de la historia, ¿no? Pero por eso creo que es importante no mezclar las discusiones y ponerlo todo al mismo nivel, porque cuando uno pone las agresiones en Twitter al mismo nivel que el tipo de discriminación que habla la Claudia, que han sufrido los pueblos originarios en Chile, las mujeres, los transexuales, los migrantes, y uno pone eso al mismo tiempo que cuando uno le critican una columna o una funa en Twitter, está realmente no entendiendo la profundidad de la violencia, de la discriminación diaria que viven parte de la sociedad que está invisibilizada. Pero hay un punto común. Pero para terminar, ¿cuántos mapuches, cuántas mujeres, cuántos migrantes, cuántas personas de distinta orientación sexual que la heterosexual están en directorios de empresa, en los ministerios, en los municipios? Entonces, no pongamos esa violencia de esa discriminación diaria que hace nuestra sociedad al mismo nivel que cuando a uno se transforma en TT porque fue a la moneda y no le gustó a la gente. Por eso es que no es lo mismo. Yo creo que hay algo terapéutico en el hecho de que la gente pueda expresar su indignación con las injusticias históricas, y por eso es que partí diciendo de que tenía poca paciencia para la gente que se pone hipersensible con esto. Eso es muy diferente de cuando instituciones oficiales, particularmente públicas, empiezan a actuar sobre esa rabia y a echarle a la gente y a coartar a los profesores y todo lo es muy distinto. Además, hay una cosa que a uno como profesor le pasa, a uno profesor universitario, yo todo el tiempo se lo digo a mis alumnos, pero yo creo que es válido para todos nosotros como ciudadanos. El cerebrito es un músculo, y ese músculo se mueve cuando uno lo enfrenta contra algo que va en contra de lo que uno cree. Claro. Igual que cuando uno hace pesa. Cuando uno hace pesa es porque coloca una mancuerna, ¿no es cierto? Y la levanta y le hace... ¿no? Eso se le está diciendo a los alumnos hoy en día. Si uno siempre está leyendo y escuchando cosas que te dicen, sí, tienes razón. Sí, hijito, tienes razón. Todo lo que pensaste desde que tenés 12 años, tenés razón. Todo lo que te dijeron tus papás, tenés razón. Eso conduce a la mediocridad intelectual. Para la gente de izquierda, si quieren cambiar este país, de verdad... Lo peor que pueden hacer es siempre estar leyendo a gente que les dice que tiene la razón. Y lo mejor que pueden hacer es usar su mente, su juicio crítico, para ver si son capaces de leer a los que dicen algo contrario y demostrarse a sí mismos que no están de acuerdo. Es un ejercicio completamente contrario. Y ahí es donde yo creo que la cultura de burbujitas, muy protegiditas, en que te dicen lo que tú quieres escuchar, conduce a una mediocridad intelectual que además va a terminar afectando nuestro discurso público. Yo creo que la formación de esa burbuja es relativamente natural. Nosotros pensábamos cuando apareció Internet... Una cosa que sea natural y otra que sea deseable. No, por eso dije natural. Me explico en qué sentido. Cuando apareció Internet, y sobre todo el 2.0, la idea de formar comunidades y participar en redes sociales, se nos abrió un mar de oportunidades y íbamos a acceder a información muy distinta que nos iba a ayudar a complejizar nuestras miradas, ¿cierto? Esa era como la promesa. Pero en el fondo lo que ocurrió es que te empezaste a juntar con gente que piensa bastante parecido a ti y, por así decirlo, cancelaste a los que no piensan como tú, no te los encontraste más. Y en muchas universidades lo que también se produce, sobre todo en las más progresistas, es que te juntas con gente que piensa tan parecido que una vez que sales para afuera al mundo y te das cuenta que quizás la misma clase obrera que solía ser el sostén electoral de esos partidos, piensa de manera mucho distinta, no sé, y no dice todes, no ocupa porque tiene otras preocupaciones y efectivamente ha cambiado y ya ahora en vez de ver al rico como enemigo también ve al inmigrante como una posible amenaza, que es un poco los fenómenos de los populistas de derecha también. Esa persona no entiende qué está pasando, se frustra porque no todos se suben al mismo carro del progreso a la misma velocidad. Y esa frustración es la que yo muchas veces veo en nuevas generaciones y creo que hay que entender y enganchar también con lo que está pasando ahí y no sencillamente tratarlos de... O sea, hay un nivel de hipersensibilidad, eso es cierto, hay un postureo moral, eso es cierto, de tratar de decirle al mundo lo bueno que tú eres, eso existe, y también existe posiblemente, esto no estoy tan seguro, hay un filósofo que dice, la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Porque en la medida que tú eres capaz de, en cualquiera de los ejes de la interseccionalidad, ponerte del lado de un oprimido,
Claro. Aunque no tengas muchos, pero si te pones en un lado del oprimido, automáticamente quedas como libre de polvo y paja y no te van a llegar a ti. Pero llevamos mucho rato construyendo historias muy simples, ejes de buenos y malos, ¿sí? En que el bueno es el débil y el malo, el bueno es el débil y el malo es el poderoso. Y son roles intercambiables. Eso después de Cristo, tú eres cristiano. Nietzsche creía que los buenos eran los aristócratas patricios y los malos eran los plebeyos. Exacto, pero Cristo fue el que cambió el concepto de lo bueno y lo malo. En ese sentido, yo te lo compro. Si hay un punto, es que tú te das cuenta más que son roles intercambiables. Porque cuando un ciudadano se enfrenta, por ejemplo, con el Estado es muy malo. Sí. Pero cuando es una agrupación empresarial que se junta con el Estado, el Estado es bueno. Sigue siendo muy malo. No, el Estado es bueno. No, el Estado es bueno. Entonces, una cosa es lo que sea y otra es la percepción que se logra. Son roles intercambiables. Porque además hay una lógica de cancelación bien compleja. Porque no es nuevo, ¿sí? Ahora le ponemos nombre a las cosas. Pero cuando en 1973 tú veías en el edificio Diego Portales, se llamaba en esa época, que decía que Chile había empezado en 1973. Claro. Entonces, y toda la propaganda oficial durante 15 años te habló de que no había nada, y después una cierta generación descubrió que las cosas pasaban después del 90 para adelante, y ahora hay otra que cree que el 18 de octubre para adelante. Sí, mira, me hace todo lo que dicen reflexionar tanto desde lo que tú planteabas de esto de que empezamos a entrar en túneles donde solo conversamos con los que son más bien parecidos a nosotros, consumimos el mismo tipo de contenido, que además no es una definición nuestra, viene definido por algoritmos que te meten en estos túneles que tienen sentido comercial de pares y de contenidos similares. Entonces, mi tema va como a hacer otra reflexión. ¿Por qué estamos metidos en esto? Y yo cada vez que lo miro con mayor detención entiendo que tenemos un problema grande en cómo hemos desarrollado nuestra infraestructura de relaciones. Hemos puesto mucho énfasis en la infraestructura física. Hace unos días tenemos un gran anuncio en el desarrollo de inversión en obras públicas. Hoy día se anuncia el 5G, que es la infraestructura digital, y dimos como por hecho que el relacionamiento, las interacciones sociales operaban por magia, o que estaban dadas las relaciones que íbamos a construir entre nuestras interacciones entre seres humanos y desde ahí construíamos una sociedad. Y yo creo que a esa infraestructura de las relaciones no le hemos puesto ninguna atención. No sabemos desde qué marco ético nos relacionamos, no sabemos si la diferencia, por lo tanto, que es el valor y la cultura predominante hoy día, que es la cultura de la diferencia, debería ser el eje articulador de eso, poner al centro de eso la dignidad de la persona y por lo tanto su respeto, y desde ahí poder estructurar relacionamientos que incorporen lo que la cultura de hoy está demandando, que ya no es tolerancia solamente, no es respeto solamente. Hoy día estamos en la cultura de la diferencia y nuestra infraestructura de relaciones tiene que abrazar toda esa diferencia porque la enriquece y la hace más inteligente. Yo igual creo que estamos discutiendo sobre un fenómeno que es bien irreversible. O sea, yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, la llegada de Internet, la promesa democratizadora de Internet del 2011, que hoy día, bueno, es utilizada por los grandes poderes para ganar elecciones, destruyeron el canon también. O sea, antes existía el canon, las instituciones, los libros te decían qué era lo bueno, qué era lo malo. Hoy día esa cancha está abierta y por lo tanto todo es cuestionable, y yo creo que nosotros discutimos un poco desde la nostalgia de un tiempo que ya se fue. Y dudo que vuelva, o sea, yo no creo que va a volver. Pero ¿sabéis qué, Javiera? Yo ahí encontrado de razón que es un camino complejo el que estamos hoy día como sociedad, ¿no es cierto?, con la comunicación en redes. A mí me preocupa este debate medio tribal, ¿no es cierto?, que ocurre en las redes sociales, ¿verdad? Y que están los oprimidos, los opresores, están, qué sé yo, los migrantes, los nacionales, y se los pintan, ¿no es cierto?, estos grupos como buenos y malos, y eso trasciende las redes. O sea, hoy día vemos casos palpables. Pero eso es una discusión anterior a las redes, los oprimidos, los opresores, los migrantes, los nacionales. Las redes, Javiera, las redes polarizan porque en las redes, como no hay relación de autoridad, la gente busca, ¿no es cierto?, las confirmaciones entre los pares, al punto que busca verdades que a veces ni siquiera lo son y se confirman. No sé, hoy día está lleno de terraplanistas, de antivacunas, que creen que
creen firmemente en esas teorías y son compartidas en redes sociales por grupos que creen lo mismo. Los terraplanistas lo que te quiero decir, lo mismo que los opresores y los oprimidos. No, pero estamos hablando de cosas distintas. Pero tú generas tribus, generas compartimentos en la sociedad, generas segmentación, a veces en el tono de enemistad, de adversario, de enemigo, de estas categorías de buenos y malos, ¿no es cierto? Otras veces son categorías como el terraplanista o el antivacuna, que no cree en una verdad científica y que lo lleva más a un plano, ¿no es cierto?, emocional. Pero al final tú te encuentras con que esas categorías que están hoy día muy intensas en redes sociales trascienden las redes. ¿Es realmente tan nuevo? No, y tú, pero ¿Es realmente tan nuevo? No, yo creo que no. No es tan nuevo, pero el fenómeno se potencia y se agranda con las redes sociales. Déjame contarte una historia. Déjame contarte una pequeña historia. No es lo mismo alguien que tuvo un problema hace años atrás con una columna que publica en un diario y que la leyeron 3 personas, con alguien que hoy día publica en redes y que se retuitea y que se multiplica. Porque es la realidad que es la que nos toca vivir. Yo no creo que tengamos que cancelar las redes. Yo lo que sí creo que tenemos un deber de meter divergencia, de meter diversidad, de que esos grupos que se tribalizan y que solo se escuchan a sí mismos tengan la opción de escuchar una opinión diferente. Probablemente no los vas a convencer, pero que tengan acceso a una opinión diferente. No es que ellos te discutan, si tú te vas a meter a discutir. Pero al revés, feliz que me discutan. Hay fenómenos históricos que han sido tan violentos sobre ciertos grupos que generan o sea, decir que ahora por las redes sociales... A mí me tocó, cuando yo estudié en la Universidad de Chile, cuando en el pregrado, tuve de compañero de curso a un destacadísimo economista mapuche, que se llama Enrique Calfucura, amigo mío, el Calfu, como le decimos, que es doctorado en Canadá, ¿no es cierto? Y que pertenece a una historia que está relacionada con la historia de mi familia. Sí, pues claro, en la Araucanía, ¿no es cierto? Y los dos tuvimos que estudiar juntos. Somos muy amigos y discutimos muchas veces sobre esa historia. Yo en realidad tengo pocos vínculos para allá porque vivimos el exilio. Pero igual soy heredero de aquello. Y uno se da cuenta de que el dolor histórico de un pueblo que fue invadido por un Estado, nuestro Estado, Chile, yo me considero chileno, CHI, todo lo que ustedes quieran, pero ese Estado invadió ese país. Pasó un mensaje. Lo invadió y no lo invadió hace tanto. Y no solo eso, sino que ha tenido una actuación reiteradamente expropiatoria de propiedad que había antes y que estaba reconocida, entre otras cosas, por la corona española. Y bastante, digamos, violenta respecto a ese pueblo. Entonces, esto de que los oprimidos y los opresores es un fenómeno nuevo causado por las redes sociales... No es causado, no es sé. amplificado por las redes sociales. Quiero volver un poco a lo que decía Natalia y volver a la idea de que esto era natural, que tiene que ver con que tú dices que no es nuevo. Nosotros no somos... Yo fui el que dije no. Bueno, nosotros, el sentido de pertenencia y saber que tenemos un grupo al cual adscribir, eso nos genera a nosotros no solamente un placer, sino que nos genera una coordenada de existencia. Y eso no es nuevo. Y eso no es nuevo, claro. Exacto, a eso voy. Es desde el comienzo, por eso digo que esto quizás tuvo, cuando decía natural me estaba refiriendo incluso a evolutivo. Esto quizás era mejor estar equivocado con los tuyos que tener la razón solo. Entonces muchas veces cuando estamos en redes sociales lo que vemos, puede que Natalia tenga razón cuando dice esto lo exacerbó, pero esa tendencia a buscar la confirmación de la tribu ha estado siempre, me parece. Sí, y muchas veces desafiar tu tribu te expone a ser un traidor, te dejan la intemperie. Y lo que decía al principio Oscar de lo que yo a veces hacía en redes sociales tratando de como interpretarlo. El bueno de Belolio. No, es que ¿sabes lo que es? Aquí no quiero hablar de algo natural, aquí quiero hablar de algo contranatural. O sea, a ver, no, me gustó eso. ¿Qué es la aplicación del principio de caridad interpretativa? Caridad interpretativa significa... Me llegaste a entusiasmar con lo de la caridad. Sí, por eso le puse el... Vi que algo cayó en tierra fértil. Básicamente, que es lo que propone, de hecho, Jonathan Haidt a propósito de la conversación en las universidades, que es esta idea de tomar lo que dice el otro de la mejor manera posible, interpretarlo como si no estuviese obrando de mala fe, porque muchas veces cuando escuchamos lo que dice otra persona, o nos quedamos con el titular, o lo buscamos de la manera que confirme que el tipo o es perverso o es estúpido. Claro, ahora, no es demasiado distinto a San Agustín. Y nos damos bueno. No nos damos el trabajo de dar la vuelta y decir, a ver... Esto es una pelea vieja. Sí, claro. Si tú dices que viene de San Agustín, vamos con San Agustín. Pero lo que planteaba Javiera de no tenemos vuelta, yo creo que sí tenemos vuelta. Creo que todo está por definirse, no solo esto. Y yo creo que una manera de abordar esto no es, primero, negarlo, sino que enfrentarlo con dos cuestiones que son fundamentales desde todas las organizaciones. No solo hablo de la universidad, de los medios de comunicación, también desde las empresas, que es aumentar los niveles
de información y de participación y de libertad de expresión. Cuando tú aumentas los niveles de libertad de expresión, de participación y de inclusión en todos los espacios, estás dándole voz a quien hoy día se está manifestando de una manera que a lo mejor te parece exacerbada, te parece violenta, te parece que es inapropiada y no lo quieres ver. Bueno, démosle todas las oportunidades de inclusión y de expresión de esa voz y de esa expresión que traen particularmente las minorías que se han sentido por mucho tiempo postergadas, démosle en todos los espacios participación y libertad de expresión. Sí, a mí lo que me preocupa un poco de cuando hablamos de las minorías y las agrupamos, ¿no es cierto?, en las mujeres, los pueblos originarios. No somos una minoría. Pero acaban pero nos tratan como minoría. Sí, y de hecho acá en este panel hace un rato se habló de las mujeres como una minoría. No, de grupos discriminados. O discriminados, que es distinto a ser minoría. Los obreros no son minoría y también son discriminados históricamente. Pero te fijas, ahí yo voy justamente a ese punto. Que lo que termina ocurriendo en la discusión social es que tú estandarizas a ese grupo. Y es como que todos las que son mujeres, todos los que son pueblos originarios, todos los que son obreros, entran en una categoría, ¿no es cierto?, donde no hay diversidad entre ellos. Y yo por lo menos creo en la diversidad del individuo y creo que eso es lo que tenemos que promover. Porque cuando tú estandarizas a esa categoría, ¿qué es lo que pasa hoy día, ¿no es cierto?, con la discusión, por ejemplo, del pueblo mapuche, ¿ya? Unos identifican, ¿no es cierto?, el problema mapuche, el problema político y todo el problema además de violencia y social que hay detrás de eso, con una cierta categoría, y lo clasifican ahí. Y resulta que tú tienes una diversidad adentro del pueblo mapuche, y diversidad de opiniones. El enfoque, Natalia, es liberal, el enfoque de agencia, el enfoque que está diciendo la... Y en el caso de las mujeres es lo mismo. Mira, por ejemplo, se discutió las cuotas de género para la constituyente, ¿no es cierto? No. Para que vean las redes sociales. 6 meses de encierro. 6 meses de encierro. El efecto pandemia. Pero mira, ponte tú las mujeres, ¿no es cierto? Se discutió el tema de las cuotas de género para la constituyente. O sea, anda tú a opinar distinto, y perdonen que se los diga así de claro, que alguien dijera, oye, ¿sabéis que a mí me parece que desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, de que todos los ciudadanos ante el gobierno de la ley somos iguales, y no me parece a lo mejor una cuota de género? Es un planteamiento súper complejo de hacer, porque probablemente no solamente en las redes, sino que te van a saltar encima grupos y categorías que defienden ese camino. Eso es muy complicado. Pero hay un punto, debate democrático, digo yo. Cuando tú afrontas una discusión. Yo no estoy de acuerdo con la FUNA. A mí me parece que cuando un senador indica que va a hacer una votación de alguna manera y se publica su dirección en las redes sociales en tono amenazante, por supuesto que yo no defiendo eso, pero yo quiero explicar que los oprimidos en este mundo y en esta historia se han tenido que organizar porque los poderosos no les gusta repartir el poder. Y esto no tiene nada que ver con Twitter. Pero efectivamente... yo creo que hace un rato salimos de Twitter. Hace un rato caímos en la sociedad. Los esclavos, los obreros, las mujeres para conseguir el derecho a voto. Porque nadie que tiene poder le gusta repartirlo porque fuera... Si una persona se oponía al caso, yo estaba de acuerdo, pero imagino una persona que se oponía a la paridad en esa fórmula y decía, busquemos una distinta, que sea no meter la mano a una, no sé cuál era el argumento. Pero hubo gente que se opuso y no les pasó nada. Pero déjame terminar el argumento. Si a una persona que se oponía calificaba como misógina, no, pero yo te voy eso es lo que yo creo que tú estás ahí para allá. La tendencia al final polarizadora tiende a eso. Te voy a dar un ejemplo. El blanco es racista, el que se queja de la cuota de género es misógino. ¿Te fijas? Se da esa teoría que es muy compleja en la discusión de Overton de cuáles son el rango de las opciones permisibles en el debate público. Al final voy a dar un ejemplo súper concreto. Se polariza. Un proyecto de ley que creo que no fue aprobado, que fuera un proyecto de ley antinegacionista que se presentó hace un par de años. ¿Ya? Fue una emoción, tú lo que quieres es que yo me enoje. No, yo quiero decir que yo políticamente tengo familia que fue asesinada por la dictadura. Estoy en contra de que se haga un delito de alguien que dice
que la dictadura de Pinochet fue buena. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero no creo que eso constituya un delito. Eso no es muy fácil de decir a este lado de este panel. De hecho, no es fácil. Pero uno lo dice y tiene la discusión. Y me parece muy bien, pero durante muchos años, entre el 73 y fines de los 80, en Chile hablar en contra de las verdades oficiales era exactamente lo mismo. Y las verdades oficiales eran esas. Y las verdades oficiales se daban hasta las discusiones sociales. Pero espérate, Nicolás, o sea, en esa época cuando tú estabas en contra te tiraban de un helicóptero con el estómago. No se le exige lo mismo estándar de estamos hablando de otra cosa. Partimos de la censura hasta la muerte. No, mira, a ver, yo ahí sí que hemos topado. Porque el punto práctico es que estamos hablando de la discusión en la sociedad. Y en la sociedad, en que no había un agente de la CNI, no te tiraban de un helicóptero, en la discusión del colegio en el que estábamos con Cristóbal, había verdades oficiales que no se aceptaban, igual que ahora. Igual que ahora. Entonces no lo caricaturizemos de esa perspectiva porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en la sociedad se producían ya en ese entonces verdades oficiales. No, ¿sabéis qué? El gobierno Allende había que derrocar. Oye, pero mira, ¿sabéis qué? Parece que hubo plata. No existía. Y no te estoy hablando de los medios de comunicación, te estoy hablando de las conversaciones sociales. Sí, y eso es un tema. Yo creo que es súper incomparable la situación de una sociedad y una discusión en dictadura cuando están matando a gente y había un golpe de Estado. Lo que está planteando la Natalia, que hay ciertas cuestiones que en el debate democrático hoy día, por las redes, por las presiones, es difícil para quienes defienden ciertas posturas seguirlas defendiendo. Yo insisto, no metamos toda la juguera, porque no se puede meter toda la juguera. Volviendo a la juguera donde estábamos, a mí lo que me preocupa es que esos grupos, en el fondo, que hemos identificado aquí, ¿no es cierto?, como quizás históricamente oprimidos o con menores oportunidades, yo ahí tengo la diferencia grande que veo que tenemos, es que yo más que creo que potenciarse esos grupos como grupos y buscar que esos grupos tengan ciertos privilegios, porque al final lo que trasunta ahí no es que esos grupos busquen un trato justo, no digo que todas las personas, sino que buscan un trato un poco más favorable, ¿ya? Perdón, derechos. No, pero es que es distinto, Javiera. Una cosa es derechos y responsabilidades con las que yo estoy plenamente de acuerdo, pero a mí me da la sensación que varios de esos grupos, ¿ya?, que son identidades en el fondo, hoy día promueven ciertos privilegios más que derechos. Y yo lo que te digo ahí es que a mí esa estandarización que se da en ese grupo no me gusta, porque creo que ese grupo justamente va a salir de la situación de opresión o de desmejoría en la que está si tú promueves la diversidad en la sociedad. Natalia, lo que esos grupos están tratando de poner en las redes y en las conversaciones es el respeto a sus derechos. Sí, eso me parece bien, pero eso, Claudia, pero Javiera, eso no es lo que siempre ocurre en la discusión de estos temas. Bueno, nada siempre ocurre en todas las discusiones, pero en el caso de estos grupos es poder expresar con libertad lo que ellos piensan. ¿Y por qué tú crees que sin la necesidad de agruparse no pueden expresarla con libertad? O sea, eso es lo que a mí me pasa, que cualquiera de nosotros como ciudadanos, y vivimos en una democracia libre como la que tenemos, pueden expresarse con plena libertad. Natalia, si hubieran tenido los espacios que muchos de nosotros hemos tenido para expresar nuestra opinión en muchos espacios de poder, es un problema de identidad de esa tribu. Es un problema que han estado invisibilizados por mucho tiempo. Pero eso es un problema de grandes grupos en la sociedad, no solamente de los grupos X y tales. Es un grupo de personas que a lo mejor no han tenido acceso, por ejemplo, a una educación de calidad, que no han tenido acceso a las mismas oportunidades. Y esas oportunidades, yo creo, por lo menos tú las logras con mayor libertades, donde tú das más acceso a esas oportunidades, no haciendo unas castas que al final terminan segmentando a la sociedad completa. Simplemente hacer un punto que lo planteó el Olio aquí, el profe, que es esto de que metido en el debate que estaba ocurriendo ahí entre ustedes dos, estaba esta idea de la agencia individual versus los colectivos, ¿no? Que está metido, si es que uno se debe a su individualidad y por lo tanto un poco tú, te voy a caricaturizar exageradamente, digamos, un poco no tienes por qué estar presa de esos grupos y por qué estos grupos se tienen que organizar y todo lo demás, ¿no es cierto? O si tú te debes a esa identidad y uno tiene que reconocerle ciertos derechos a ciertas identidades colectivas. Y yo creo que una mirada como desapasionada de la historia te muestra que los seres humanos somos las dos cosas. Y pretender que somos uno u otro y que es una... o sea, pretender decir que
aquellos como quizá tú, digamos, como la gente más liberal que defiende el tema más individual, más utilitarista, más clásico del liberalismo. Pero no lo defiendo porque sí, porque sea individualista, es porque veo los beneficios de esa defensa. Decir que eso no tiene validez lo encuentro poco válido, pero yo creo que también, aquellos que defendemos que hay un cierto rol para lo colectivo y lo comunitario y lo identitario, sin que se convierta en una cosa totalitaria, me parece que tampoco podemos ser caricaturizados como opresores simplemente porque defendemos categorías colectivas que tienen significado para las personas. Todas las personas que estamos acá tenemos categorías colectivas. Yo soy chuncho. Usted es católico. Está bien, pero tú no te paras moralmente como superior a mí como chuncho. Ese es mi punto. Valoramos esas categorías colectivas. Entonces ahí tenemos una diferencia, porque yo no acepto la superioridad moral. No me echaría en el punto. Son identidades colectivas que son importantes para cada uno de nosotros, que nos dan una estructura de significado que ordena nuestra vida todo el tiempo. Ningunear esas identidades, como puede ser pertenecer a una nación que ha sido históricamente oprimida, ¿no es cierto? O tener una identidad sexual que ha sido históricamente marginada, ningunear eso como que no es válido y te estáis dejando de convertir en una cuestión totalitaria. Yo no te digo eso. Yo lo que sí ninguneo, perdona, solo para cerrar, es a quien se para desde un púlpito moral y hace de ese grupo, ¿no es cierto?, una opinión para anular a quien tiene una diferencia. Esa es mi discusión. No es el colectivo, no es ese el tema. El que no se acepta viene en contrario, yo creo que es el problema. Pero donde vamos a ver toda esta discusión, probablemente es en la elección americana. En que... Estados Unidos, por favor. Perdón, pero finalmente qué bueno, te he encontrado razón en algo hoy día, Belolio. Podemos llegar a estar de acuerdo en algo. América Vespucio con Colón. Colón con Vespucio. No, oye, pero se va a producir un fenómeno bien curioso, porque aquí, si la elección fuera en todas partes menos en Estados Unidos, el resultado estaría dado, Biden sería presidente, pero los grados de incertidumbre son brutales en el propio Estados Unidos. Así es, sí, bueno, las condiciones sociales que permitieron la victoria de Trump no han cambiado radicalmente. Más allá de que tú hoy día me muestres las encuestas y me digas que va a perder, puede pasar, a esta altura yo no sé si creerles o no, sí, claro. Pero las condiciones sociales, y a eso me referí un poco con la idea de un populismo nacionalista, chauvinista, victimizado, como el de antiglobalista, como el de Trump. La idea es una época en la cual nuestro país estaba a la vanguardia, ¿cierto? Por algo, esa nostalgia nos lleva a decir, hagámoslo grande de nuevo. Pero de repente algo pasó. Algo pasó desde arriba y desde abajo. A nosotros, los norteamericanos decentes, los trabajadores, blancos, religiosos del centro, nos están apretando arriba, la élite, los medios, CNN, las élites de las universidades liberales, los cosmopolitas, las burocracias, las burocracias internacionales. Fíjate en el discurso de Nigel Farage en el Brexit. Esos son los malos, está claro, pero abajo también hay malos, porque hoy día se le da más derecho a los negros, se le da más derecho a los hispanos, a los inmigrantes, a las mujeres. Entonces yo lo que construyo es un discurso de victimización, porque en el fondo siento que estoy perdiendo estatus. Pero lo que es un poco cara de nalga de ese discurso es que en el fondo tú lo que... Es que tú te estás quejando no solamente contra los de arriba, que sería como la versión del populismo diádico más de izquierda, ¿cierto? El malo es las grandes corporaciones, la élite. Aquí es más triádico, tú te quejas del de arriba, pero también te quejas del de abajo, que de alguna manera sientes que hoy día te está quitando protagonismo y se va a quedar con ese cupo adicional de la universidad por una acción afirmativa, y tú te sientes amenazado, asediado, y esas condiciones, un poco el público que le habla a José Antonio Caz en Chile también, claro. Esas condiciones sociales yo no sé si han cambiado radicalmente más allá de la gestión de Trump y más allá de Muy interesante. Había un giro en las últimas semanas. O sea, si uno analizaba la elección norteamericana y las encuestas hace un mes atrás, un poco el discurso era, sí, está perdiendo Trump, pero también estaba perdiendo con la Hillary a estas alturas. Claro. Pero si tú analizas ahora, es guaraca. O sea, en este momento realmente es muy difícil concebirla con la situación actual, y eso tiene mucho que ver con la pésima gestión que ha hecho de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo creo que es bien interesante mirar la elección norteamericana, ¿verdad que sí? Porque si uno mira los temas que están dentro de las discusiones programáticas del Partido Demócrata,
que ojo, Joe Biden es en mi opinión, un viejito bastante aburrido, pero sabe lo suyo, sabe su negocio, porque logró que Bernie Sanders lo aprobara, haciéndole algunas concesiones bien importantes. Por ejemplo, no hay un impuesto a los súper ricos en la plataforma del Partido Demócrata, pero sí hay algo que se parece mucho, o que tiene un efecto yo creo que mucho más intenso, que es que van a hacer una estructura progresiva de impuestos a la ganancia de capital, cosa que muchos hemos estado insistiendo que se haga en Chile y no sé por qué diablos no se hace y no lo promueve la izquierda. La discusión de Black Lives, el lugar complementario es bien progresivo. La discusión de Black Lives Matter, ¿no es cierto?, está emparentada con nuestro tema que estábamos discutiendo antes de la Araucanía. La discusión de reforma policial que quedó anulada por la pandemia, ¿no es cierto?, que nunca quisimos durante los gobiernos la concertación, y lo digo a pesar de que no participé de ninguno de esos gobiernos, lo digo como una cosa propia, no abordamos lo que han hecho todos los países que hicieron una transición a la democracia, que es reformar sus policías. Desde Sudáfrica hasta Irlanda del Norte, no se quiso, hubo un equilibrio ahí, quédense con eso, no sé cuánto. Ese tema está presente en Estados Unidos, donde también hay ciertas concesiones en la policía, ¿no es cierto? E incluso, mira, yo te voy a decir más, en un plano más frívolo, ¿no es cierto?, la discusión de defund the police se parece a defund de AFP. Sí. O sea, que un mecanismo de la izquierda para lograr lo que quiere es quitarle plata a algo que en realidad cree que hay que darle plata. No a la AFP, sino al sistema de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay hartos parentescos con las cosas que están en la plataforma norteamericana, no por nada. A propósito de Trump y de estos otros fenómenos, los mismos gringos dicen que la política gringa es el latinoamericano. Mira, déjame tomar algo de lo que tú dices, Oscar, que me parece muy interesante sobre esto, si Biden es lo suficientemente seductor y carismático y atractivo o no. Yo creo que lo que me gustaría poner es en la discusión, en la conversación, es lo siguiente. Hoy día, ¿qué es lo que la ciudadanía en el mundo están esperando? Están esperando soluciones o propuestas o programas de gobierno o acciones desde las empresas también que salgan de la caja. O sea, la ciudadanía ya no quiere más de lo mismo, porque más de lo mismo ya no soluciona los problemas ni del hoy ni de los próximos 50 años. Por lo tanto, si uno piensa, si Biden pierde, ¿qué es lo que va a perder? Se va a consagrar que el continuismo y más de lo mismo no es lo que el electorado norteamericano quiere. Y por lo tanto, si Biden llegara a ganar, quiere decir que la incorporación de la Kamala Harris sí le dio cierta como vestidura o lo invieste de algo que es una promesa de cambio, de una propuesta fuera de caja. Es más polémica la Kamala Harris, ojo. Bueno, pero analízalo de esta manera. O sea, lo que la ciudadanía espera, y yo lo veo todos los días dentro de la empresa, ¿cuáles son las empresas que son exitosas? Las empresas que hoy día están entendiendo que la dimensión financiera, la social y la medioambiental no son antagónicas, no es que no basten, no son antagónicas, y que producen en conjunto y trabajando armónicamente mucha más sostenibilidad y cohesión social para los países, y ejemplo de eso hay mucho. Déjame un solo punto, y basta mirar lo que está pasando en nuestro país hoy día. Si uno ve quiénes están en mención espontánea liderando las posibles presidenciales, son dos personajes que se salen de la caja de todo el rato, que son los alcaldes Lavín y el alcalde Jadwe. Ambos se salen de las casas, cruzan fronteras impensables, innovan en proyectos que no eran antes dominio o no eran parte del repertorio. Por lo tanto, el salirse de la caja yo creo que va a ser tremendamente relevante en la elección en Estados Unidos. Oye, pero yo creo que hay que tener dos cosas en consideración aparte de lo que ustedes han dicho. Uno, que Estados Unidos tiene un sistema electoral que el binominal era un niño de pecho al lado del sistema electoral estadounidense. O sea, los últimos presidentes republicanos han perdido las elecciones por millones de votos y ahí están. Y ese sistema electoral después de las elecciones todo el mundo lo quiere modificar, pero nunca lo logran. Y los republicanos lo saben manejar muy bien. Primera cosa. Y segunda cosa, en Estados Unidos podemos ver el resultado de una sociedad en extremo polarizada. O sea, la legislatura en Estados Unidos está paralizada desde Obama, y desde Obama los presidentes están gobernando a punta de decreto, porque el legislativo bloquea... sea quien sea el presidente, las leyes y las iniciativas legales. Entonces, lo que estamos viendo acá. Entonces, cuidado con alimentar la polarización y agudizar las contradicciones, porque si
pasa lo que pasa en Estados Unidos, que además yo creo que el peligro de que gane Trump, que es posible, entre otras cosas lo que acabo de decir, es catastrófico porque la institucionalidad democrática, que un día fue un ejemplo con su balance y contrabalance, o sea, hoy día el Congreso está súper polarizado, la Corte Suprema, Trump ha puesto no sé cuántos jueces, pero además están armados los estadounidenses. Entonces cuando se enojan pueden salir con pistolas a pelear con los otros. ¿Y ya ha pasado? Sí, a ver, yo creo que en Estados Unidos todo puede pasar, ¿no es cierto? Ya dio sorpresa a Trump la primera vez. Todavía falta el debate, además, presidencial en Estados Unidos, que es un elemento que por lo menos para los estadounidenses marca harto. Y Biden no es especialmente hábil en ese foro, es más hábil Trump, ¿no es cierto? Que además es más agresivo, es más teatral, y ya le ha pasado a Biden, ¿no es cierto?, tener algunos periodos de blackout, ¿no es cierto?, en que queda más en silencio, y Trump aprovecha mucho eso para sacar ventaja propia. Obviamente hoy día uno mira las encuestas en Estados Unidos y la cosa está más peleada, está más competitiva, e incluso en algunos polls que estuve mirando hoy día, efectivamente Biden va a la cabeza, ya por 8 o 9 puntos. Ahora, Trump encantó de alguna manera al pueblo americano en su minuto, ¿no es cierto?, con todas las extravagancias y extrañezas que uno no comparte del presidente Trump. Pero sí, Trump apeló justamente a algo que tú decías, que es que la clase política estaba inmovilizada, la Javiera también lo planteó, y entonces no había progreso, el crecimiento se había estancado en Estados Unidos, o sea, estábamos hablando de un orden de crecimiento de 2-3%, que para los sectores vulnerables es igual a 0 eso, ¿ya? O sea, realmente los que se ven más afectados cuando los países no crecen son justamente los estamentos más vulnerables. Y le habló a una población en que le dijo, la clase política, los partidos no sirven, cuestión que yo no comparto, porque es la base. Cuando algo es bueno, siempre lo recomendamos. Por eso ahora también puedes recomendar tu plan Claro Max. Invita a alguien a portarse a Claro y tendrás un 20% de descuento por 3 meses por cada persona que recomiendes. Y a quien invites, le aumentaremos sus gigas al doble por 1 año. ¿Ya pensaste quién vas a recomendar? Hazlo ahora en clarochile.cl. Claro, lo bueno de cambiar. Planes Claro Max. Si lo recomiendas, ganas. Está presentando A esta hora se improvisa. No es apto para el cargo, ni mucho menos para salir de sesión. Hoy día la pandemia es la que está sepultando a Trump, porque justamente es la que ha sepultado... Ya volvemos. Para tener una buena vida, sigue estos consejos. Ríete lo más que puedas. ¿Qué quieren que les diga, chiquillos? Se ven regia. Nunca te dejes amedrentar. No le daré otro hijo a ese hombre. Hazle caso a las que más saben. Con amor, con cuidado se cría un hijo. Ten una fuerte conexión con tu comunidad. ¡Aquí somos todos! ¡Aquí! Y por lo menos una vez al día, escucha noticias positivas y útiles para ti. Para tener una buena vida. Tardes en el 13, Brujas, Yeter, Caso Cerrado, Aquí Somos Todos y T13 Ciudadanos. De lunes a viernes, desde las 14:30 horas, por el 13. En Bienvenidos, cada mañana te acompañamos. Usted es la persona que va a vivir en esta casa. De ahora en adelante, su vida va a cambiar, Edith. Nos conectamos. ¿Por qué se emociona tanto? Porque nunca me dejó tirado. Y te escuchamos. Finalmente, claro, tiene que estar la televisión de alguna manera para presionar algo que Kena había pedido por tanto tiempo. Es cierto. Y eso es muy triste. Te invitamos a comenzar tu día con opinión y contenido relevante. Gracias por su entrega, su dedicación, sobre todo por la vocación. Porque ser un aporte para ti es la fuerza que nos mueve. Con Tonka, Amaro y un gran equipo. Bienvenidos de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 13. A veces el amor no puede esperar por distintas razones, emocionales, legales, económicas o de salud. Si tú tienes en tu vida este tipo de amor urgente y debes casarte cuanto antes, envía tus datos a matrimonios@13.cl o ingresa a 13.cl/novios. Inscríbete y podrás ser parte de la nueva temporada de Contra Viento y Marea. Canal Rec presenta Quédate en la música, con Andrea Tesa y sus invitados. Los invito a nuestra primera edición de nuestro programa Quédate en la música. Paloma San Basilio, Luis Fonsi, Polanca, Ana Torroja, Franco Simone. Un encuentro en la intimidad con grandes artistas de ayer y hoy.
Quédate en la música con Andrea Tesa. Os espero en Quédate en la música. Y un beso para todos ustedes. Viernes 21 a 30 horas. Disfruta REC, la señal retro del 13. Pídelo a tu cable operador. Esta semana en Pacto de Sangre. Te quiero decir que te alejes de ella. Porque si no, no respondo. No. ¿Cómo que no? Estoy embarazada. Pero no te puedo creer tan rápido. Estoy embarazada, pero no sé de quién. Cuando el mal te atrapa, no hay escapatoria. Esto lo hiciste por la Josefa, ¿cierto? Porque ese hijo que está esperando podría ser tuyo. Pacto de Sangre, lunes, después de A Esta Hora se improvisa. Martes a jueves, 23:30 horas, después de Soltera Otra Vez, por el 13. Con ustedes, Rudy y Tito, nuestras nuevas conquistas. Esta semana en Soltera Otra Vez. ¡Te firme, Cristi! ¡Que vamos a galopar! ¡Estamos libres! Cristina va a entender por qué el diablo sabe más por viejo que por diablo. Vamos. Sí, claro, pero antes me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuánto hace que se gustan? Soltera Otra Vez, ahora de martes a jueves, después de Tele 13, por el 13. Estás viendo A Esta Hora se improvisa. Cuenta Corriente Live de Santander está presentando A Esta Hora se improvisa. La cuenta Corriente Live de Banco Santander es la única cuenta que te da más respuestas que preguntas. Porque no te preguntamos por tus liquidaciones de sueldo ni antigüedad laboral. Además, no te cobra por transferir ni por sacar plata. Y puedes comprar por internet. Ábrela 100% online en santander.cl en solo unos minutos. Cuenta Corriente Live de Banco Santander. Una cuenta para todos. Oye, pero a propósito de lo que decía Oscar, hay un detalle en la elección americana, y que es lo que yo creo que, perdón, la elección norteamericana o estadounidense. Gracias, no quiero que me retes de nuevo. No quiero que me retes de nuevo. La elección yankee. Sí, la elección yankee, bien dicho. La elección Trump-Biden. Es que se va a decidir y se maneja con códigos muy de elección latinoamericana. O sea, uno ve la manera de gobernar de Trump y la manera de gobernar de Cristina Fernández, y eran por Twitter, con orden ejecutivo, con decretos de necesidad de urgencia, etc. Y además el manejo del déficit, el populismo, la lógica de satisfacer. Nico, yo creo que esos son los elementos que nos faltan. Hay una cosa que para mí es incomprensible. Natalia me miró con cara y es el enamoramiento de cierta parte, que no fue toda, porque es demasiado, los comportamientos del señor Trump son demasiado para mucha gente, pero cierta parte de la derecha en Chile y cierta parte del empresariado, a propósito de sus rebajas tributarias, como que se pusieron medio apologéticos respecto a este señor. Yo creo que para la élite empresarial, mira, voy a decir algo, soy súper de economista, los chilenos, la élite empresarial chilena que vive de la globalización, o sea, vive de la globalización para financiarse, para exportar y todo lo demás. La principal amenaza, deberían estar poniendo plata en la campaña de Biden. ¿Sabes qué más? Yo creo que los principales interesados en que pierda Trump es la élite empresarial. Yo no puedo entender, yo escucho de repente los programas como del mundo empresarial y estaban como enamorados. Algunos programas por ahí, ¿no? Unos amigos de uno. Y yo no puedo entender el enamoramiento con este señor. Creo que es lo peor. Es más, pues tampoco entiendo el enamoramiento de los republicanos de allá. Creo, sinceramente, me parece extrañísimo estarle perdonando a un señor que además es misógino, racista, y que además va en contra de todo lo que ellos creen. O sea, no lo puedo entender. Tanto eso. Es que pero es como quizás las condiciones no han cambiado tanto. Ahora, haciendo el punto si es parecido o no a la realidad latinoamericana y principalmente a la chilena, un Trump en Chile sería como que una figura tremendamente disruptiva que va contra los políticos, se diera cuenta que no tiene ninguna oportunidad por fuera y coloniza un partido o una coalición por dentro. Y eso Farcas por dentro. Farcas por dentro, claro. Por un ejemplo. No sé si Farcas, no quiero atribuirle los mismos epítetos que le hemos atribuido a Trump, así que no sé, que se entienda. Pero una figura que sea
tendida como antipolítica, que viene a barrer con la corrupción, que tiene un mensaje o París y esa idea, pero por dentro. Lo segundo es que la polarización a la que tú te referís, Javi, norteamericana, tiene mucho que ver con que la gente se siente identificada, aunque sea culturalmente, no de carnet de militante, como republicana o como demócrata. En Chile lo que ha pasado en los últimos años es que prácticamente nadie se siente identificado con los partidos y coaliciones que hay. Por lo tanto, el escenario nuestro se parece, si es que aparece un outsider, se parece más al venezolano pre-Chávez que al norteamericano. Porque buen pronóstico el tuyo. Ahora lo que viene... Es malo, es un buen pronóstico, pero se parece más, y se parece más en el sentido, y con esto termino, de que también hay élites políticas en Chile que yo creo que, siendo relativamente bien intencionadas, entienden que como justamente el momento hoy es de la diversidad, la inclusión, muchas dirán, bueno, quizás sea el momento de restarnos, y el caso ya obviamente más dramático de restarse, el caso venezolano, donde las élites dijeron ya, vamos a dejar un rato aquí a Chávez, porque es obvio que a los 5 años, a los 3 años va a salir y ya han pasado 30 un error garrafal. Un error garrafal. Eso es lo que está diciendo. Pero no estoy diciendo con eso que la élite tenga que quedarse pegada aquí y no entregar terreno. Los análisis para mí hoy día de Juan Pablo Luna, un politólogo de la Católica, son de los más acertados en este sentido. Hay que buscar una forma en Chile. Luna es el analista del pesimismo, ¿no? Sí, pero que él dice que hay que buscar una fórmula en Chile en la cual realmente haciendo que sectores que han estado históricamente excluidos, marginados, se sientan parte, se sientan dueños de lo que está pasando en Chile y que los, entre comillas, dueños de Chile entiendan eso, abran la cancha, entreguen espacio y participen en condiciones mucho más igualitarias. Y ahí tomar un punto, lo que hablábamos hace un rato sobre esto de la infraestructura de las relaciones, y que creo que ahí está, pero radica todos los problemas que tenemos de confianza, de no tolerancia. Tiene que ver precisamente con lo que tú dices de cómo construimos estos puentes para que distintos que nunca se han encontrado y nunca han conversado puedan encontrarse. Y en ese sentido, si uno dice la tolerancia surge como una respuesta a la intolerancia y de ahí evolucionamos al respeto, ¿qué es lo que es el respeto? El respeto es una acción para ir a escuchar al otro sin prejuicios, y yo creo que esa es la gran tarea que tenemos para poder construir un proyecto común del cual todos nos sintamos parte, es salir a escuchar desprejuiciados a quienes nunca hemos escuchado y nunca hemos considerado para las tomas de decisiones. Sí, y además yo creo, Claudia, que creo que suma lo que tú estás diciendo. Y el tiro Javier era el pase gol. A la que yo no escuchaba a la Natalia, entonces, por eso estaba preocupado. Y además que hace un rato nos fuimos a comercial y yo seguí hablando y hablando y hablando. No, yo te iba a decir, Cristóbal, que respecto a lo que tú dices, yo no sé si es el huevo o la gallina. Porque efectivamente la gente hoy día a lo mejor no se identifica con una derecha o una izquierda tan marcada, pero es porque esa derecha y esa izquierda también han tendido a polarizarse. O sea, yo creo que hoy día hay un vacío, ¿no es cierto?, de electorado que está o en la centro derecha o en la centro izquierda, que mira a los referentes en política y no encuentra una identificación. Y ahí yo tengo ahí no quiero hablar de nadie, pero los políticos, diferencia, los políticos que usualmente tú entiendes, y conversémosla, porque es un buen punto. Si es que eso fuese cierto, entonces políticos más moderados tendrían más adhesión. Sí. No es cierto. Pero los políticos moderados hoy día no tienen adhesión. Pareciera que, para mí, un discurso... ¿Pero quién es un político moderado hoy día, por ejemplo? Por poner Ignacio Bogar, Mariana Elwin, Soledad Alvear, políticas como típicamente moderadas, o incluso Carlos Montes. O sea, los políticos moderados hoy día calientan lo mismo que el resto. Pareciera que la gente, más que decir, mira, ideológicamente yo soy moderado, de izquierda, de derecha, la gente dice político y chao. No es... Hay uno de los slogans del estallido social vamos que me parece como dice que decía, no son ni izquierda ni derecha, los de abajo son los de arriba, y me parece que eso también le pega a los moderados. Eso es un problemón enorme para el desarrollo de la democracia y para la sociedad, porque a la larga entonces volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, de que la sociedad se segmenta en distintas identidades, se polariza con las redes sociales y entonces al final no le damos cabida, ¿no es cierto?, al debate democrático. Ya volvemos. ¿Cómo les va? Iniciamos un nuevo Carlo Cocina Vive Sustentable y estoy en uno de los lugares que más me gusta, dentro de mi parcela, en plena huerta. Ya las cosas empiezan a crecer y hoy día tenemos la oportunidad de cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar berenjenas.
¿Y saben qué? Todas estas plantas han sido gracias a la que está encargada de esta huerta. Ella es una ingeniera agrónomo que queremos conocer hoy día. Vamos a ir a buscar su vivero en Colina, se llama Pueblito del Iray y está ahí en ese lugar en Colina para que ustedes vayan a verlo. Ella es especialista en huertas. Además es curadora de semillas. Queremos conocer hoy día a Marisol Salas. Todo esto lo vimos aquí en Carlo Cocina Vive Sustentable. Para tener una buena vida, sigue estos consejos. Ríete lo más que puedas. ¿Qué quieren que les diga, chiquillos? Se ven regia. Nunca te dejes amedrentar. No le daré otro hijo a ese hombre. Hazle caso a las que más saben. Con amor, con cuidado se cría un hijo. Ten una fuerte conexión con tu comunidad. ¡Aquí somos todos! ¡Aquí! Y por lo menos una vez al día, escucha noticias positivas y útiles para ti. Para tener una buena vida. Tardes en el 13, Brujas, Yeter, Caso Cerrado, Aquí Somos Todos y T13 Ciudadanos. De lunes a viernes, desde las 14:30 horas, por el 13. En Bienvenidos, cada mañana te acompañamos. Usted es la persona que va a vivir en esta casa. De ahora en adelante, su vida va a cambiar, Edith. Nos conectamos. ¿Por qué se emociona tanto? Porque nunca me dejó tirado. Y te escuchamos. Finalmente, claro, tiene que estar la televisión de alguna manera para presionar algo que Kena había pedido por tanto tiempo. Es cierto. Y eso es muy triste. Te invitamos a comenzar tu día con opinión y contenido relevante. Gracias por su entrega, su dedicación, sobre todo por la vocación. Porque ser un aporte para ti es la fuerza que nos mueve. Con Tonka, Amaro y un gran equipo. Bienvenidos de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 13. A veces el amor no puede esperar, por distintas razones, emocionales, legales, económicas o de salud. Si tú tienes en tu vida este tipo de amor urgente y debes casarte cuanto antes, envía tus datos a matrimonios@13.cl o ingresa a 13.cl/novios. Inscríbete y podrás ser parte de la nueva temporada de Contra Viento y Marea. Canal Rec presenta Quédate en la música, con Andrea Tesa y sus invitados. Los invito a nuestra primera edición de nuestro programa Quédate en la música. Paloma San Basilio, Luis Fonsi, Polanca, Ana Torroja, Franco Simone. Un encuentro en la intimidad con grandes artistas de ayer y hoy. Quédate en la música, con Andrea Tesa. Os espero en Quédate en la música. Y un beso para todos ustedes. Viernes 21:30 horas. Disfruta Rec, la señal retro del 13. Pídelo a tu cable operador. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Oye, pero en todo caso yo creo que nos queda re poco rato, en algún minuto nos van a echar. Yo, perdónenme, pero yo sigo pensando que, salvo que pasa algo demasiado extraordinario, un poco por lo que decía Cristóbal, las condiciones objetivas no han cambiado. Yo creo que Trump va a ganar, probablemente sea una elección ajustada, el sistema electoral lo va a ayudar, pero yo personalmente todavía creo que Trump gana. ¿Alguien se juega por resultados? Gana Kamala. Kamala termina gobernando. Yo creo que va a ganar Biden. Yo creo que va a ganar Biden porque es demasiado calamitoso lo que está haciendo Trump, es demasiado incompetente. Porque hablábamos hace un rato del tema de la radicalización de los sectores. Una cosa, la gente se puede enojar porque estén radicalizadas los grupos, pero también se enoja porque son incompetentes. Y lo que se está viendo ahí es un grado de incompetencia impresionante. Entonces yo creo que los gringos van a castigar eso. Va a ganar Biden. Y claro, está el problema de la edad de Biden y... Juégatele, Cristóbal. A ver. A mí generalmente yo distingo entre el quiero y el creo. Pero en este caso no puedo distinguirlos porque mi desafección intelectual, afectiva con Trump es total. O sea, quiero que pierda Trump, y creo que va a ganar Biden. No puedo separarlo. ¿Quieres creer o crees? Quiero creer que quiero creer. Bueno, veo la encuesta y creo que va a ganar Biden, claro. Pero tengo tantas ganas de que gane Biden
de que de alguna manera eso puede estar afectando mi objetividad. Oye, digamos las cosas como son. Si estuviera concursando Trump contra este vaso de agua, votaría... Claudio Bobadilla, a ver. Claudio Bobadilla. Mira, yo creo que falta mucha agua que correr bajo el puente. Y Trump ha hecho un mal manejo de la pandemia, está con una deuda pública inmensa, ha estado tratando de aguantar, se le vino la pandemia encima, y si no sale, y si Biden solo sale con una propuesta innovadora, fuera de la caja, que es lo porque apuesta a poner a Kamala Harris como su vicepresidenta, tiene posibilidades de ganar. Si no, Trump puede salir con una misma jugada que no era de aprovecharse. Lo que hizo Trump fue leer bien el sentimiento norteamericano y tirar una propuesta de antiglobalización. Señora exagregada. Yo en esto soy del partido de Cristóbal Belolio y me cuesta mucho separar mis deseos por Estados Unidos, por el mundo, por Latinoamérica, de que gane Biden. En todo caso, no creo que necesite plata de los empresarios chilenos. Si hay algún empresario chileno escuchándonos, que pongan plata en la campaña del apruebo, que es mucho más rentable para la democracia. Oye, pero me gusta la Javier hablando de que los empresarios pueden poner plata para las campañas, porque hasta hace unos años atrás eso A ver, Natalia, a ver. Yo creo, mira, hoy día hablaba con un amigo que sabe mucho de esto y me dijo, esto es como un plebiscito sobre Trump. Y en verdad tiene un punto, ¿eh? En la elección de noviembre es una suerte de plebiscito sobre Trump. Y no sé, en Estados Unidos es todo tan sorprendente y Trump ya ha dado tantas sorpresas que yo no me atrevo, fíjate hoy día, a decirte que gana Biden a pesar de que va arriba en las encuestas. Y se dan cuenta que igual terminamos hablando de plebiscito, aunque no queramos, terminamos hablando de plebiscito. ¿Cómo no? Es que estamos cerca, pues. Un hito importantísimo. O sea, hiciste como 2 horas de intentar que no hablamos de plebiscito. Casi no logré, ¿no? No. Casi no logré, porque hablamos del plebiscito sobre Trump. No pero lo dejaste así dando bote. Igual que mi tema de cultura que lo traía tan preparado. No, pero ese tema queda completamente... Pero hay gente que dice que nuestro plebiscito también puede ser una especie de referéndum revocatorio respecto al presidente. No,